Bueno, estamos nuevamente iniciando este ciclo de entrevistas y hoy seguramente vamos a hablar de varios temas. Uno de los temas que nos convoca, algo que no deja de estar vigente en medio de esta pandemia, que es la cuestión ambiental. Algo que por mucho tiempo se ha venido hablando y ha tomado mucho auge en estos últimos años. Así que en un ratito vamos a dar inicio en esta charla con un invitado especial. Bueno, aquí estamos. Le comentábamos hace un ratito que vamos a hablar acerca de la cuestión ambiental. Lo tenemos al ingeniero forestal Juan Emilio Bragado. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer. Saludamos. Bueno, la cuestión ambiental que estos últimos años ha tomado mucho impulso, inclusive a nivel mundial, es uno de los temas que los grandes gobiernos vienen planteándolo, evaluándolo. Conocedor usted de muchos años. Bueno, ¿cuál es la situación en medio de esta pandemia que se vive con esta cuestión ambiental justamente? Bueno, casualmente el tema de la pandemia creo que generó a nivel mundial una suerte no solamente de incertidumbre, sino también de darnos cuenta de que no podemos manejar el mundo como nosotros queremos. Hay como una reacción de hoy, algo microscópico como es un virus, resulta que pone en tela, digamos, en pánico a toda la comunidad mundial. Esto viene muy atado también a la cuestión ambiental, como vos bien decís, y cuando hablamos de lo ambiental tenemos que hablar no solamente de la atmósfera, sino hablamos del agua y hablamos del manejo de los recursos. ¿Y qué hacemos nosotros con los recursos? Históricamente, creo que una de las primeras conclusiones que podemos llegar es que el hombre no ha tenido la capacidad de manejar sus recursos, si bien intenta hacerlo, y creo que hace ya varias décadas empezó a acuñarse el tema de la sustentabilidad, el manejo sustentable o sostenible de los recursos, ciudades sostenibles, ciudades sustentables. Y tiene un poco, la tendencia es volver hacia una economía más verde, a una economía de triple impacto, y cuando hablamos de una economía de triple impacto, hablamos de lo económico, lo social y lo ambiental. Y yo creo que hacia esa tendencia tendríamos que ir apuntando. ¿Sí? El hombre, lo dijiste, el hombre no supo utilizar los recursos. Algunos afirman que inclusive esta situación de contagio, de pandemia, de este virus, es por el mal manejo justamente del ambiente o del medio ambiente en el cual estamos. Sí, una de las teorías que hay es el hecho de que el equilibrio que genera la naturaleza permite de que la vida en la Tierra sea agradable. Cuando hay una alteración muy fuerte, cuando vos le estás dejando, desaparecen hábitats, se contaminan ríos, indudablemente empieza a haber perturbaciones en lo ambiental. El tema del cambio climático, el tema de calentamiento global de la Tierra también son otro de los problemas que hoy la comunidad internacional está discutiendo y debatiendo. Entonces, todo está interrelacionado. O sea, no podemos separar el virus de los recursos, del manejo de lo que hacemos con los recursos naturales. Eso también está ligado un poco a las políticas económicas y al tipo de desarrollo que se ha venido teniendo en el mundo. Por eso yo creo que esta pandemia va a acelerar el proceso hacia la sostenibilidad. Porque si no, valga la redundancia, se hace insostenible todo. O sea, ya de nada sirve tener una Ferrari si tenés que estar guardado en tu casa, ¿viste? Claro, tener un yate y te has guardado en tu casa. O no poder viajar. O no poder viajar. En ese contexto, Misiones, más que Misiones, El Dorado, ¿en qué situación está? Digamos? ¿Cómo estamos en esta cuestión de sustentabilidad, de volver a cuidar los recursos naturales? ¿Cómo está? Bueno, Misiones tenemos que analizarlo en el contexto regional. Entonces, porque está inserto dentro de lo que es Paraguay y lo que es Brasil en cuanto a su biodiversidad. El bosque nativo misionero pertenece a la Mata Atlántica y en ese sentido Misiones ha sido la que de los tres más ha conservado sus recursos. Más del 50% de la superficie de Misiones todavía es bosque nativo y eso es algo para elogiar. Mirá. Eso por un lado, mientras que tanto en Brasil como en Paraguay prácticamente no queda nada.
se han perdido 80 millones de hectáreas, 80 millones de hectáreas de mata atlántica. Eso es un indicador muy, muy importante. Siguiendo ese análisis contextual, nosotros, como decíamos, somos privilegiados y bueno, se deben a las políticas ambientales de la provincia y también un poco a la conducta del ciudadano. Es cierto de que Misiones, por otro lado, tiene una alta tasa de crecimiento, sí, y inclusive en ese sentido tenemos que ver y adelantarnos a cómo lograr de que la gente que decide habitar en esta tierra pueda tener un desarrollo sin tener que avanzar sobre los bosques nativos que aún quedan. Claro. Una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos hacia los bosques nativos es una restauración y manejo. ¿Es posible una restauración? Es posible, la ingeniería da las herramientas necesarias. El problema es que muchas veces no tenemos los recursos necesarios, porque claro, todo tiene que ver con recursos económicos. Cuando se habla de un bosque nativo, digamos, de un árbol que crece justamente en ese hábitat, ¿de cuántos años, digamos, de crecimiento hasta que uno de repente va por la ruta y ve estos grandes espacios verdes donde dice, mira qué lindos árboles? ¿Cuántos años? Cuando vos hablas de bosque nativo, ves una estructura de distintas edades. Ajá. Entonces podés tener árboles de 100, de 200, de 300, 400 años quizás, como también lo tenés de 10, de 20, de 15, de 5 y renovables. ¿En Misiones hay árboles de 400 años de Mira, edad? Debería haberlos, seguramente son los grandes gigantes que hay. No es de sorprendernos que tendría que haber esos árboles. El punto es que cuando uno habla de bosque nativo, socialmente, casualmente no... Uno rechaza, digamos, el aprovechamiento. Viste que vos ves un camión con madera nativa, claro, y ya te genera ruido, te hace ruido. En cambio, si vos vienes con hierba, estamos todos contentos. Lo mismo que si viene con un pino o con otro tipo de producto. Convengamos que todo Misiones, o el 80% de Misiones, se desarrolló en detrimento del bosque nativo. Hoy estamos sentados donde seguramente acá había un cedro o había una armonía. Entonces, la provincia logró establecer límites del crecimiento en cuanto a la frontera agropecuaria a través de su ordenamiento territorial. Están definidos cuáles son las áreas posibles a cambio de uso del suelo y cuáles son las áreas que quedarían con bosque nativo todavía, por ley. No obstante esto, hay que dar respuesta al desarrollo rural, a la agroecología, creo que al agropaisaje sostenible, a la restauración de cuencas. Y por sobre todas las cosas, Misiones tiene la posibilidad de estar a la vanguardia de la producción de madera. Entonces, el consumo de madera no es malo, al contrario, es recomendable. La madera es el material más amigable con el ambiente, porque con la madera vos retenés carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero más principales, digamos, que se retienen en la madera. Cuando vos hablas de cambio climático, hablas de calentamiento global, ¿cómo haces para mitigar? Sí o sí tenés que pensar en árboles. Entonces, si vos tenés una reserva de bosque nativo, vos tenés carbono estoqueado, aparte de biodiversidad, aparte de protección de suelo, de fauna y de ríos. Cuando vos lo ves desde el punto de vista no de la contaminación, sino de los efectos de gases de efecto invernadero, vos podés decir, bueno, en ese bosque yo estoy estoqueando carbono en la madera. Si yo saco esa madera sosteniblemente y la pongo en una mesa, en una puerta, en un piso, en un techo, en una ventana o en una casa, yo puedo decir de que estoy estoqueando ese carbono ya en un producto y permito que ese bosque genere un dinamismo de restauración natural o artificial, no sería el término artificial, o sea, ayudados con técnicas de restauración, para que ese bosque siga produciendo ese stock. ¿Sí? Porque convengamos, el bosque es dinámico, el bosque es un recurso natural renovable, a diferencia de los minerales, a diferencia del petróleo, a diferencia de otros recursos. La palabra renovable significa que yo con una técnica de manejo sostenible puedo garantizar
que los bienes y productos de ese bosque que yo hoy consuma, lo pueden consumir las generaciones futuras. Y ese es el principio del desarrollo sostenible. Bueno, mencionaste la cuestión esta de sustentabilidad. Muchos municipios, o varios municipios aquí en la provincia, han apuntado, han sido punta de lanza justamente por ser municipio sustentable. ¿Qué es lo que hace que un municipio o una localidad sea sustentable? Bueno, primeramente tiene que ver con la administración de esos recursos. Después, cuando hablamos de recursos, también hablamos de agua. El agua demanda no solamente tenés que tener agua disponible, sino tenés que generar todo un mecanismo de ingeniería para ponerlo a disposición, ¿me entendés? Para que vos abras la canilla y salga el agua. Sí. Eso también tiene un costo. Cuando hablas de sustentabilidad, hablas de ahorro, hablas de eficiencia energética, hablas de arbolado urbano, hablas de residuos, de tratamiento de residuos, hablas de limpieza. Hay varias aristas que entran para que uno pueda decir yo me puedo considerar un municipio sustentable. La sustentabilidad tiene que ver también con la calidad de vida, con el hecho del sentirse a gusto donde uno está. Y bueno, también tiene que ver tiene mucho que ver el comportamiento ciudadano. Y yo rescato la tarea que tienen ustedes como comunicadores, porque la comunidad tiene que ser educada también, y no bastan solamente ordenanzas, y no bastan solamente... Te iba a preguntar por eso, porque uno ve ciertos comportamientos, hablábamos estos días con respecto a la cultura. La cultura no es solamente la expresión artística, la cultura tiene que ver con una amplia gama de situaciones, conocimientos, emprendimientos, pero... ¿El misionero cómo es? El misionero, digamos, los que vivimos acá en este suelo, ¿es enseñable en cuanto a la educación para poder sustentabilidad o tener sustentabilidad en su localidad, en su municipio? ¿O es medio reticente decir, no, esto, la verdad que la basura la voy a tirar donde yo quiero? ¿Está cambiando este paradigma? ¿Está cambiando esta manera de ver las cosas? Sí. La respuesta es sí. Indudablemente siempre vas a tener focos, digamos, de rebeldía, ¿no? Pero yo creo que Misiones es una sociedad de por sí ambiental, de por sí ecológica, porque nació en un ambiente. Nació en un ambiente. Al misionero le gusta cuidar su huerta, su árbol, su inclusive su creería yo que es demasiado, o sea, yo creo que se pasa. Pero insisto, tiene mucho que ver la educación en los barrios, en la casa, en la familia. Y los jóvenes tienen un rol estratégico, un rol protagónico. Yo siempre digo que los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Es cierto, sí. Porque tienen capacidad de discernir, tienen capacidad son proactivos, son emprendedores. Y cuando uno habla son sensibles. Yo creo que en la juventud están los principales aliados cuando uno habla del medio ambiente. Son los primeros que se van a comprometer. No podemos dejar de tocar lo que tenga que ver con algo que mencionaste, que es el cambio climático. Sí. Estamos en invierno y hace dos días atrás teníamos 30 grados de temperatura. ¿Tenemos la culpa nosotros, digo, los que vivimos en este planeta? ¿O es algo que el universo estableció y que nos va a suceder, que el calentamiento global... ¿nos corresponde algo a nosotros? Bueno, en cuanto a las causas del cambio climático, yo siempre aclaro de que existen dos escuelas. Una, que la causa es antropogénica, o sea que es ocasionada por el hombre, por la acción del hombre, de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente la de las energías, o sea, el consumo de combustibles fósiles. Y segundo, la deforestación y degradación de los bosques, son los dos principales. Después viene el transporte, la industria, la agricultura. Hay una realidad, independientemente de las causas, porque la otra causa es que consideran los científicos, un grupo no menor de científicos, de que es producto de la mayor intensidad de radiación solar en los últimos años. Que es cíclico y todo esto. Independientemente, para no entrar a abordar quién de las dos escuelas tienen razón, si bien Naciones Unidas abraza la primera, de que es antropogénica, la realidad es que las evidencias científicas indican de que la temperatura del planeta está aumentando, que la tendencia es muy preocupante,
que los niveles del mar están aumentando, que la temperatura de los océanos han aumentado, la acidificación de los océanos. Hay muchos indicadores que alertan a decir, bueno, acá el fenómeno está pasando. Entonces, cuando esto está sucediendo, vemos que las variables climáticas son alteradas. Entonces, vemos lo que está pasando. Hemos tenido el récord de temperatura en cuanto en el Polo Norte por el calor. Por el calor, claro. Y en Tierra del Fuego, en verano, estos días, se suspendieron las actividades porque no se podía del calor, como nunca. Entonces, hay indicadores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos hacer algo? Esa sería la pregunta. Claro, ¿qué hay que hacer? Entonces, bueno, a raíz de eso, hay muchas acciones que se han planteado, muchos programas, que tienen que ver con toda la actividad que tenga que ver con el cambio climático. Cuando habla de cambio climático, casualmente hace poco la provincia creó una Secretaría de Estado Cambio Climático, atendiendo de que esta problemática se debe abordar de una manera seria, profesional, científica y política, obviamente. Sí. Existe una red argentina de municipios frente al cambio climático, a los cuales El Dorado está adherida y empieza a trabajar en su inventario de gases de efecto invernadero y de su plan de acción climática. ¿Para qué? Para ver cuáles son las estrategias de mitigación y cuáles son las estrategias de adaptación, si los hubiera. Claro. ¿Qué le decimos a aquella persona que nos está viendo y de repente está muy alejada de la realidad del conocimiento de que usted tiene, pero está en su casa y le preocupa, digamos, a ver, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿Qué puedo aportar para que este cambio climático, para que el ambiente sea un ambiente sostenible, para que, por lo menos el lugar en donde estoy, cuáles son los consejos así, no sé si tenés algunos tips como para que de repente sean prácticos y que lo podamos aplicar? Mirá, un consejo casero, si está mirando, que mira a su alrededor si no tiene una luz prendida de más. Por ejemplo, el ahorro energético es importante. ¿Por qué? Porque en Argentina el 80%, si no me equivoco, de la energía que nosotros tenemos es producto del consumo de combustibles fósiles. Claro. Entonces, cuando vos disminuís el consumo, disminuís esa emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, tiene que haber una transición a energías renovables. Empezar a venir con energías renovables. Cuando hablamos de energías renovables es interesante hablar de escenarios energéticos. ¿Por qué? Porque Misiones está enclavado en un escenario energético distinto al de la Patagonia, donde en la Patagonia vos tenés un escenario energético, si hablamos de lo renovable, en lo eólico. Quizás en el oeste del país, en lo solar, porque no tenés mucha lluvia. Acá tenemos mucha lluvia para lo solar. Más que un calefón, algún otro... No podés hablar de un megaproyecto de energía solar. Pero sí tenemos que ver la biomasa. Hoy en día se está trabajando mucho con producción de energía a través de la bioenergía, de biomasa. También tenemos que analizar el tema de las energías hídricas, ¿viste? En función de lo que significa el ahorro en cuanto a las emisiones. Y ese es un tema que quizás es muy delicado. Que sería otro tema, porque pero hay que abordarlo. Claro, la cuestión hídrica ya se relaciona con la generación de energía a través de las represas. Absolutamente. Que es un tema que ha sido trillado y obviamente debatido a favor y en contra y diferentes. Lo que pasa es que, mirá, obviamente vamos a estar mucho tiempo si queremos hablar, pero fíjate que la conservación de bosque está ligada a la energía. Y vos me decís que tiene que ver la energía con la conservación. Porque hoy hablábamos de que Misiones tiene una alta tasa de crecimiento. Sí. Entonces vos tenés áreas en Misiones donde tenés comunidades campesinas. Esas comunidades campesinas crecen. ¿Y qué le das a los hijos de esos campesinos? ¿Qué oportunidad de desarrollo y de trabajo tenés? Si no tienen, el padre va a decir, mi hijo, andá y buscate una chacra. ¿Y dónde avanzan? Avanzan sobre el bosque nativo. Pozo Azul es una comunidad nueva. ¿Y cómo surge Pozo Azul? Del avance sobre el bosque nativo. De manera desordenada, no era un plan de colonización, pero bueno, hoy tenemos un municipio de 90.000 hectáreas. Entonces, ¿qué pasa?
o por otro lado, entonces, si vos tenés energía, si vos tenés ofertas de energía, podés traer industria. Se pueden radicar industria y la industria genera trabajo. Entonces, por eso va muy todo ligado. Va muy ligado. Seguramente van a quedar muchas cuestiones a abordar, pero bueno, el objetivo es por lo menos tener un pantallazo de lo que es la parte ambiental, lo que nos recomendaba Juan, el ahorro de la energía, el hecho de cuando uno ve una lamparita encendida y no es necesario, bueno, apagarla. Esto parece mínimo, pero se empieza por esto, ¿no es cierto? Mirá, yo te voy a dar un ejemplo. En España se hizo un estudio de que ¿viste cuando vos apagás el televisor que te queda en off? Claro, queda la lucecita roja. Sí. El 6% de la energía que se consume en todo el año es producto por ese... El 6%, un dato. O sea que es muy significativo. Mira. ¿Sí? A veces vos consumís más en eso que en el lavarropa, que lo usás capaz que 2 o 3 o por veces puse más. Otro consejo práctico. Juan, el tema del agua también, y bueno, hay muchas cosas para hablar. ¿Sí? Yo creo que es un tema... Seguramente vamos a tener más oportunidades para estar charlando, pero en principio agradecerte estos minutos que nos brindaste y bueno, con el conocimiento y la experiencia en tu profesión. Así que te agradezco mucho. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. El ingeniero forestal Juan Emilio Bragado.